Bienvenidos a la 52ª edición de la Vuelta Ciclista a Salamanca para categoría Elite y Sub-23, una competición que se iniciaba en el día de hoy en la localidad de La Alberca, en plena sierra, en pleno parque natural, y en la que los 20 equipos de esta Vuelta Ciclista a Salamanca se daban cita para afrontar esta primera jornada, esta primera día de competición. Ahí vemos esa presentación de las diferentes escuadras y el arranque del recorrido a las 3:30 de la tarde, con la presencia de Oche Alonso, el director de organización, y por supuesto del alcalde de la localidad, de Miguel Ángel Luengo. Y estaba ese corte de cinta, el aplauso, muchísimo ambiente para vivir el arranque de la competición. Esa era la salida neutralizada por las calles de la localidad de La Alberca. Se ponía en marcha una prueba que estaba prevista sobre 133 kilómetros y en la que sin duda desde los primeros instantes iba a haber mucha velocidad, mucho movimiento, esa parte favorable, esa zona inicial en la que veíamos ya las primeras intentonas, los ciclistas que salían con muchas ganas, los corredores que buscaban el protagonista en esta Vuelta Ciclista a Salamanca. En el día de hoy, esa previsión de un total de 8 pasos puntuables, jornada montañosa, jornada a priori reina para la clasificación general. Son imágenes ya de la carrera que se ponía en marcha, que afrontaba ese encadenado de las 3 primeras subidas del día. Aquí lo vemos, movimientos, ataques y contraataques, sobre todo queriendo evitar quedarse cortados en este pelotón principal, en este pelotón con todos los grandes favoritos. Los ciclistas también que buscaban coger sensaciones y arrancar de la mejor manera esta Vuelta a Salamanca, con rampas duras ya en ese encadenado, en esas 3 primeras ascensiones de la jornada. Esa salida que era muy rápida desde La Alberca, y las rampas también casi imposibles en esta parte inicial. Hay los diferentes movimientos de corredores que trataban de marcharse por delante, que trataban también de no soltarse del grupo principal, y aquí veíamos ese parón momentáneo de la carrera, un incidente con los miembros de las asistencias obligaban a parar en Miranda del Castañar, pero rápidamente se ponía en marcha de nuevo la competición. Quedaba anulada esa primera subida, ese paso por el alto de Miranda del Castañar. Hay las fantásticas imágenes de toda esta zona espectacular de Salamanca de la Sierra. Estamos en el Parque Natural de las Batuecas, Sierra de Francia. Estamos en un lugar maravilloso para la práctica del ciclismo y también para la disputa de esta Vuelta a Salamanca Elite y Sub-23, en esa 52ª edición de una competición que no deja de sorprender y que convoca a los mejores equipos nacionales. Y los movimientos que llegaban a esa zona cabecera, veíamos ahí los ciclistas que se movían, que trataban ya de marcar las primeras diferencias. Era Maxime Bilgi, el representante del equipo Cortizo, y junto a él, por parte del Brocar Rally Alé, la presencia en ese grupo de cabeza del corredor Marc Dols. Muchos movimientos, muchos ataques, la carrera que llegaba a sequeros y más corredores que se iban a unir aquí delante. El propio Pablo Carrascosa, el corredor del equipo Finisher, que llegaba también a esta posición cabecera. Lo hacía también por parte del equipo Cortizo, ese corredor que veíamos ahí en última posición, Marc Torres. Y realmente llegaba aquí el resto de favoritos, el resto de corredores que iban a tener un papel destacado en el día de hoy.
el pelotón de ciclistas principales de esta Vuelta Ciclista Salamanca. Buscando superar esas 8 subidas puntuables, ataques, contraataques, movimientos, mucha pelea también por todos los pasos intermedios, por todos los puntos en los que la carrera permitía ser protagonista en el día de hoy. Hay también esos pasos de montaña, esos movimientos en el que, por ejemplo, Utrán cruzaba San Martín, ahí lo veíamos en primera posición, pelotón muy estirado y buscando formarse la fuga de la jornada. Gesto de esfuerzo, de sufrimiento en esa parte trasera del pelotón, esfuerzo para todos los corredores, esfuerzo buscando en toda esta parte no perder contacto con todos los movimientos de cabeza de carrera, no perder contacto y mantener esas opciones de seguir peleando en la Vuelta Ciclista Salamanca, la etapa reina que no daba respiro y la competición en ese constante sub y baja que ofrecía múltiples alternativas para todos los corredores, para los valientes que disputaban la competición. Más movimientos, sobre todo a la falta de un equipo que controlase la carrera. Era la actitud ofensiva de todos los corredores. Ahí vemos al nuevo paso por la alberca, la que iba a propiciar después un corte y sobre todo la fuga más numerosa de la jornada, ya camino de Soto Serrano. El público que se volcaba al paso de la carrera por la alberca, donde poco antes había comenzado esta 52ª edición de la Vuelta a Salamanca Elite Sub-23. Ahí veíamos ese paso por la meta volante, en donde Martín del Froid iba a conseguir la primera posición en Soto Serrano, y esta es la escapada, el grupito numeroso de 16 corredores que intentaba abrir ventaja, que conseguía cierta permisividad, pero enseguida por detrás muchos más movimientos buscando ya subida al Alto de Lagunilla. Iban a provocar una nueva selección. Ya a priori el grupito que tenía que jugarse después la victoria de etapa y el primer liderato de la Vuelta Ciclista Salamanca. Ahí vemos a los corredores también que trataban de moverse, que trataban de buscar los puntos calientes de la jornada. Este pequeño reducido pelotón, ya por debajo de las 70 unidades, era el que iba a afrontar destacado la parte final de la jornada. Las subidas del Lagunilla, buscando después también la ascensión hasta el Cordel, y mientras tanto en el pelotón muchísimo ritmo, movimientos y los corredores tratando de seguir manteniendo la cara a la carrera. Y vemos más ataques, más movimientos, 1001 grupos los que se formaban en esta etapa reina de la Vuelta a Salamanca, que no parecía tener orden en toda esta parte central y a priori a la postre decisiva en la consecución del triunfo. Vemos ahora este grupito con la presencia de corredores de casi todas las estructuras que estaban en la pelea por la competición. Y la carrera ahí precisamente llegando a Lagunilla. En este punto, ahí lo vemos, iba a ser Marc Dols por delante de Carrascosa y de Pablo García, los que cruzaban en posición destacada la ascensión de tercera categoría. Más corredores que se mantenían todavía con algunas opciones, y ese grupito cabecero, ese grupito destacado
en el que rodaban entre otros José Luis Faura o Marc Torres del equipo Cortizo. También estaba ahí Adrián Lozano, el ciclista del Valverde Team Ricardo Fuentes, o más corredores como por ejemplo veíamos ahí la presencia de Marc Dols, de nuevo muy activo en el día de hoy. El madrileño Pablo García, confirmado para el profesionalismo, el corredor del equipo Team Polticometa. David González dando representación al Vigo Rías Baixas, al equipo gallego, con la representación, ahí veíamos, del equipo Gomur, del conjunto cántabro, que no quería perder tampoco las opciones de pelear en la cabeza de esta competición. Estaba Pablo Carrascosa, estaba, ahí lo vemos, Jorge Gálvez, el madrileño del Zamora Enamora, muy pendiente, muy activo. Todos ellos seguían cogiendo ventaja con respecto al resto de ciclistas que trataban de no perder comba, pero que veían cómo este grupo avanzaba imparable ya dentro de los últimos 50 kilómetros de etapa. En el repaso a este grupo, en el que también en representación del equipo Supermercados Freud podíamos ver a José Autrán, y que llegaban al siguiente paso de montaña. Esa subida al cordel, y rodaba descolgado en persecución Antonio González, el corredor de Castilla y León. Buscando la cabeza de carrera, buscando este grupito cabecero en el que estaba su compañero Pablo García. Ahí Alejandro del Cid, el corredor de Gomur, que marchaba en la parte trasera, y el repaso completo a todo ese grupo de cabeza en el que la colaboración les permitía avanzar y les colocaba en situación de pelear no solo por la etapa, sino prácticamente por asegurarse entre ellos la clasificación general de esta Vuelta a Salamanca Elite Sub-23. Apretaba, lo hacía con fuerza David González, el representante del equipo Vigo Rías Baixas, pero iba a ser de nuevo ahí Marc Dols y Faura del equipo Cortizo los que peleasen el resto de pasos puntuables. En este caso veíamos los colombianos de tercera categoría. Mucho control, mucha vigilancia también entre estos corredores, conscientes de la gran oportunidad que tenían en el día de hoy, y buscando esa subida a Sangusín, con el pelotón, con el grupo realmente estirado y siendo protagonista con una nueva selección, ahí lo veíamos, y con la importancia del avituallamiento, en este caso para Lucas López del Supermercados Freud, también para el corredor David González del Vigo Rías Baixas, todos ellos manteniendo cierta armonía. Volvía a pasar aquí Marc Dols en cabeza y pendientes de los movimientos que daban oportunidades para todos los corredores, para estos ciclistas del grupo de cabeza: Pablo Carrascosa, Lucas López, la representación también del equipo Cortizo con Faura, Jorge Gálvez, ahí veíamos también a David González y al propio Marc Dols, era el sexteto, y de ahí se destacaba, ahí lo vemos, Pablo Carrascosa, el corredor del equipo Finisher, que podía vencer en solitario, que conseguía ese triunfo, lo hacía por delante en la línea de meta de Jorge Gálvez, de David González y de José Luis Faura, completando ahí también Pablo García y Lucas López la entrada en la línea de meta. Por lo tanto, ese mismo orden, 12 segundos de ventaja para Pablo Carrascosa en la clasificación general. Vemos ahora también la entrega de los diferentes premios del día de hoy, con ese maillot al mejor castellano y leonés para Antonio González del Polticometa, y el resto de premios que se llevaba
un sonriente, como no puede ser de otra manera, Pablo Carrascosa. La entrega también del maillot de las metas volantes para Marc Dolls. En el caso de José Luis Faura, también muy activo en el día de hoy en la pelea por todas las clasificaciones y el maillot, el más importante de todos. Después de ver ahí al mejor escalador, también a Marc Dolls, era un Pablo Carrascosa que recibía la general sub-23, la regularidad y por supuesto el amarillo de la clasificación general, con el resto de premios, de obsequios para los corredores. Este es el podium virtual de la Vuelta a Salamanca tras la primera jornada, con el maillot amarillo de líder para el corredor extremeño, para Pablo Carrascosa. Bueno, Pablo, vencedor de la primera etapa de la Vuelta a Salamanca, vaya verano para ti, ¿no? Debutando en Volta a Portugal y consiguiendo 2 victorias en el torneo Lendakari. ¿Cómo has vivido la etapa de hoy? Un inicio muy nervioso, ¿no? Eso es, sí, al final sabíamos que iba a ser una carrera muy dura por el terreno, se ha salido muy nervioso toda la gente que quería estar por delante, o sea, eso ha dado mucha velocidad al pelotón y al final se ha hecho una carrera muy dura y bueno, yo he podido aprovechar mis cartas al final. Bajando también se ganan etapas, ¿verdad? Eso es, sí, al final me lo conocía ya que lo reconocí ayer, entonces sabía que era ya un terreno hasta meta que no se podía trabajar por detrás. Mañana a priori una etapa en un terreno más favorable. ¿Cómo preparar la defensa del amarillo para mañana? Bueno, pues mañana al final hay que salir atento a todo. Tenemos un equipo que bueno, se han bajado 3 corredores, entonces nos quedamos 3 contando conmigo, así que habrá que salir muy atentos.